Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Quiero leer el versículo 7, 8, 9 y 10. Gracias damos a Dios. Así que vamos a hablar sobre la levadura. Alguno dice, ¿qué es la levadura? Bueno, la levadura se denomina el fermento de cualquiera de los hongos microscópicos que elevan la harina en este caso, ¿no? El fermento le da una elevación a la masa en este caso. Y bueno, leemos la palabra de Dios y dice así, Gálatas capítulo 5, reitero, versículo 7, 8, 9 y 10. Vosotros corríais bien. Y la pregunta comienza acá. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, Jesús en este caso. Versículo 9, el tema de hoy. Sin leudarnos es el título de nuestro mensaje. Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 10 y último. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Amén. Un poco de levadura leuda o le da fermento a toda la masa. Y hablar de esto es un poco espiritualmente, tenemos que llevarlo al contexto de la iglesia, de nuestra vida personal. Vio que algunas veces uno, tomando ejemplo de las masas para hacer el pan, uno pone, qué sé yo, una cierta cantidad de harina y todos los ingredientes, pero al echarle tan poquito de levadura, de esto que se denomina el fermento, de cualquiera de los hongos microscópicos, hace que eso se eleve y se haga muy grande. Y muchos cristianos comienzan bien, hablando de cristianos y hablando de servir a Dios. Muchos cristianos comienzan bien. Por eso dice acá el versículo que he leído, vosotros corrías bien, ustedes andaban bien. No sé quién les estorbó, quién los persuadió a ustedes. Pablo se sorprende en la vida de los hermanos de la iglesia de Gálatas, porque dice bien clarito, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién se puso en el medio y le digo, ustedes no obedezcan más a la verdad ahora? Pablo pregunta ¿quién? Y el versículo siguiente, el versículo 8, aclara que esa persuasión o ese estorbo no procede de aquel que os llamó a este camino. Y ahí acompaña la frase como ilustrando una masa, una cierta cantidad de harina, agua, sal o lo que requiera para hacer una masa. Y dice el versículo 9, un poco de levadura, un poco de levadura leuda toda la masa, eleva, la fermenta, la lleva a dimensiones mucho más grandes. Y muchos cristianos comienzan bien la tarea de servir al Señor, pero al cabo de un tiempo dejan que la levadura de la vida pasada, que estas pueden ser amistades inconversa,
gente que antes conocíamos de estar sirviendo al Señor ahora, comiencen con lo poco de su fermento a cambiarnos. Otros también tienen la desgracia de conocer creyentes torcidos o creyentes que erraron el camino, que apostataron de la fe. Y estos también leudan a los buenos cristianos, a la masa, a la principal masa, para sacar un buen pan. Así que por un lado, esto que estamos hablando en este mediodía, muchos cristianos comienzan bien, pero al cabo de un tiempo dejan que la levadura de la vida pasada, estos son las amistades inconversas, y los creyentes torcidos o que erraron el camino, que apostataron de la fe, lo leuden. Le empiecen a meter el fermento del mundo, de las cosas que desagradan a Dios, y poco a poquito, ahí va un poquito, parece que no es nada, pero no lo deje descansar, porque aquello se eleva, porque ese fermento o esos microscópicos hongos recorren toda la masa. Por eso Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidado, porque lo poco de lo malo contamina todo lo bueno. O hace lo que dicen algunos, esa mezcla, esa mixtura, causa más perjuicio que beneficios o bendición. Y es poco. Actúa como la levadura actúa en una masa. Por eso Pablo dice, un poco de levadura. Ustedes corrían bien, ustedes andaban bien, ustedes estaban sirviendo al Señor bien, corrías bien la carrera de la fe. ¿Quién nos estorbó a que impedir que esto sea así? Pablo identifica que hay alguien o algo que produjo esto. Y dice en el versículo 8, esta persuasión no proviene de aquel que os llamó. Esto no es de Dios, quiso decir Pablo. Esto poco te va a hacer mal, esto poco malo te va a hacer mal. Más vale, cuídese de lo poco malo, para que lo mucho o poco o mediano bueno que usted tenga no sea perjudicado por esa mezcla. Y podemos ver algunos puntos aquí. Algunos son leudados con la vida pasada. Y acá entramos en detalle. Lo que fuimos ya no somos. Antes éramos tiniebla, ahora somos luz. Antes vivíamos perdido, mas ahora encontramos el camino. Antes vivíamos enfermos, tóxicos, espirituales, y ahora Cristo nos sanó, porque Cristo es lo que dice el himno. Cristo es el médico del alma. Cristo es el médico que sana desde el interior hasta también, como dice el versículo, que por sus llagas somos curados, somos sanos, somos ahora personas que podemos vivir más. Mientras que antes la enfermedad del pecado nos estaba matando, ahora vino la medicina, Cristo, y nos sana. Y estamos bien. Así que lo que fuimos ya no somos más. Estamos hablando de la vieja vida pasada. Lo que nos hicieron ya no se nos hace. Quizás antes éramos influenciados por cosas malas, malignas, perjudiciales. Pero ahora ya no, porque ahora estamos bajo la protección de Cristo. Ahora entendimos el camino. Ahora nos apartamos de ese poco de levadura que leuda y que perjudica y que nos va a hacer mal.
Algunos decían, no, pero si esto no te hace nada, un vasito de vino. Otros decían, no, esto no te hace nada, vos vas a, mirá, probá un poquito de esto y vas a ver que vas a elevarte en las nubes y te vas a olvidar de los problemas. Y quizá la primera vez sí, porque el diablo es astuto, mentiroso. Pero después le va a llevar a una vida totalmente, que va a tener que vender hasta la madre para seguir consumiendo. Y no demuestra la otra cara de la moneda de los que entraron por este camino de los vicios, los peligros que conlleva, tanto para la salud como para el entorno, como para la sociedad. Entonces lo que antes éramos, ahora ya no somos más. Porque estamos apartados de esa levadura, de ese fermento del pecado. Por eso no se descuide por nada. Que está sirviendo al Señor, antes estaban los vicios, antes estaba en cosas que a Dios no le agrada, ahora usted está sirviendo al Señor. Afírmese más, busque más al Señor. Ore más, lea la palabra, asista a la iglesia, júntese con personas que le van a llevar por el buen camino. Consejeros, personas que le van a hablar de la palabra. Esas personas nos van a hacer un bien a nosotros, mas los otros nos van a llevar con poquito a poquito. No pasa nada. ¿Quién se va a enterar? Mirá, si vos estás con nosotros, después te podés ir a la iglesia, pero usted ya está contaminándose. Entonces Dios no quiere esto para su vida. ¿Por qué? Y porque eso le va a perjudicar. Y dice el tercer punto, lo que perdimos ya no nos hace falta. Claro que sí. Esa es una vieja levadura. Ya no nos hace falta. Porque ahora tenemos la fuente inagotable, Cristo. El amigo y compañero de las mayores soledades del ser humano, Cristo Jesús. El amigo que no va a fallar ni va a cambiar nunca, Cristo Jesús. Entonces, ahora lo que perdimos en el mundo, ya está. Ahora lo que ganamos en Cristo, eso va a dar beneficio para nuestra vida. Siguiente punto. Algunos permiten que lo leuden con las amistades sin conversa. No hagamos lo que hacen ellos. No. ¿Usted se puede acercar a un inconverso? Claro que sí, si vivimos en un mundo rodeado de personas que no conocen a Dios. Pero allí donde hace falta sal, sabor de Dios, ahí tenemos que estar. Donde hace falta luz, ahí debemos estar para marcar la diferencia, para que las tinieblas no avancen. Entonces, no hagamos como ellos, no seamos más como éramos antes con ellos. Ahora acerquémonos a ellos para marcar una diferencia. Van a notar en usted una forma de expresarse diferente a la que usted tenía. Antes de conocer a Cristo, muchos no sabían si la boca era un inodoro o era... ¿Por qué? Por semejantes palabrotas que decían, contaminantes, hirientes, tóxicas, que le hacen mal a los que escuchan y a la misma persona, porque eso es lo que brota del corazón. Pero ahora, en Cristo, ya no tengo esa levadura, ese fermento del pecado. Ahora mi vocabulario, mis palabras son de ánimo, de esperanza, de que se puede salir de las situaciones que pueden estar otros, y ahí tenemos que estar. ¿Para qué? Para ser justamente los portadores de la bendición de Dios. Que cuando usted falte en un grupo inconverso o de personas que no conocen a Cristo, se note, que digan verdaderamente: hoy hace falta fulano. No vino fulano para orar por nosotros. No vino fulano para darnos un poquito de esperanza sobre esta situación. ¿Qué dirá fulano que es creyente, que es hijo de Dios? Sobre lo que estamos viviendo el día a día. Entonces ahí tenemos que estar para marcar la diferencia. A continuación,
No hablemos sus malas palabras con las amistades inconversas. No nos asociemos con ellos más del tiempo requerido. ¿Por qué? Y porque usted se tiene que acercar para hablarle de Cristo, hablarle del cambio que hay en su vida, hablarle de la gran bendición que es conocer la salvación eterna de nuestra alma, hablarle que hay un infierno que escapar, un cielo que Dios tiene reservado para aquellos que el día que partan de esta tierra se van a ir a encontrar con Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vio que algunas veces se va, en algunos lugares hemos escuchado frases y se ponen las lápidas, que en paz descanse, pero resulta que vivió una vida sin Cristo, una vida contraria a la palabra de Dios. ¿Cómo puede descansar en una eternidad si se fue sin Cristo? Verdaderamente los que descansan en Cristo son aquellos que realmente dieron testimonio de haber recibido a Cristo mientras tuvieron la oportunidad en esta tierra. A ellos se le cumple esta palabra que dice Romanos capítulo 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El descanso después de la muerte, eso depende de Dios y de nuestra vida, lo que hayamos decidido qué puerta entrar o qué camino tomar. Porque el Señor mismo dijo: he aquí he puesto delante de ti dos caminos. He aquí delante de ti la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, el camino ancho que lleva a la perdición. Y muchos son los que transitan por este camino ancho. Mas nosotros que hemos salido de esas amistades inconversas, ahora ya nos asociamos más del tiempo que se requiere para ir y darle una palabra de esperanza y decirle que puede salir de la situación que se encuentra. Punto número siguiente: no le encubramos nuestra experiencia cristiana. No nos avergoncemos del Señor. No hagamos como Pedro, que la mujer dijo: me parece que tú eres uno de los que estaba con Jesús, con ese que están juzgando ahí adentro. Y él dijo: no lo conozco, mujer, no sé quién es. Hay cristianos que todavía no se animan a testificar de Cristo, que están viniendo a la iglesia. Entonces, los inconversos, la levadura del fermento del pecado, dice: qué raro que estás vos, que no fumás más, no tomás más. Y algunos dicen: no, lo que pasa es que estoy tratando de cambiar, lo que pasa es que estoy tratando de ahorrar, y no se anima a testificar de Cristo, decir: no, verdaderamente no necesito de eso, porque ahora Cristo mora en mi vida, ahora estoy asistiendo a una iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy hablando con Dios a través de la oración. Por más que eso implique burlas o desprecio, o decir: estás loco, te volviste un fanático, te volviste un religioso. Pero justamente eso es lo que va a marcar la diferencia entre los que nos sirven a Dios y nosotros que decimos servirle. Dar testimonio de nuestra experiencia cristiana, no encubrirla. ¿Por qué? Porque si somos luz tenemos que alumbrar donde hay oscuridad. Y si somos sal, tenemos que dar sabor y preservación, porque la sal se usaba también para esta tarea en el pasado, donde no había refrigeradores y heladera y freezer y todas estas cosas. Se usaba la sal para preservar las comidas, mayormente las carnes. Entonces se ponía con sal y se preservaba. Esto es lo que hace también el cristiano en esta época, la iglesia del Señor. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la sal del mundo. Ustedes están para preservar. Y si la sal pierde su sabor, pierde su testimonio, se vuelve con los que antes él recurría, y aquellos le leudan y le llenan de hongos microscópicos del pecado, se vuelve una levadura y un fermento. ¿Y qué pasa? No sirve más para nada.
sino solamente para ser pisoteada por los hombres, dice la Biblia. Entonces pensemos en algo. Necesitamos marcar la diferencia de que somos sal, de que somos luz, de que somos una masa, que no necesitamos el fermento del pecado, ni un poco. Porque acá Pablo dice bien clarito en Gálatas, donde estoy leyendo desde el principio, capítulo 5, versículo 7 al 10, dice el 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Cambia toda la masa en forma general, y esa masa puede implicar mi familia, puede implicar mi vida personal, puede implicar mis amistades, puede implicar la iglesia del Señor. No tengo que venir con ningún fermento del mundo. Algunas veces queremos que nos toleren esto, que el pastor, no, pero yo voy a poner un poquito de esto, porque esto va a quedar mejor, porque esto... No podemos permitir, porque un poco de levadura leuda toda la masa, arruina todo. Entonces necesitamos velar, cuidarnos, no contaminarnos. Tomando una analogía sobre la situación del distanciamiento, pensaba esos días, hay personas que son asintomáticos y están contaminados con el COVID y no saben. Pero ¿qué pasa si yo me dejo abrazar o me dejo transmitir? Quizás no la enfermedad, porque ni la persona sabe, pero como la persona no sabe y yo puedo pensar que esta persona no me está haciendo un daño, sino que lo está haciendo en forma afectiva, de abrazarme, entonces tengo que marcar una distancia porque es lo más preventivo posible que existe hoy. De la misma manera pensemos sobre el pecado y la santidad en la vida de un creyente y de una persona que no sirve al Señor. Hay un versículo por ahí en el apóstol Judas que dice: ni aun las ropas contaminadas de ellos del pecado participen. Mantente puro, cuídate. Bueno, por eso dije, tomó la analogía de decir que semejante a este virus es el pecado. Entonces, si yo me relaciono con otro y me puede pasar o me puede contaminar ciertas cosas que me van a perjudicar. Entonces tengo que cuidarme, tengo que mantener la distancia. No tengo que compartir, qué sé yo, el mate, como decimos, no comparta esto y aquello. Si va a estornudar, hágalo con el pliegue del codo. Bueno, pero relacionado con el pecado también yo me tengo que cuidar. Usted como cristiano se tiene que cuidar. Usted que corría bien, usted que andaba bien, usted que oraba, usted que asistía a la iglesia, usted que era un defensor de la doctrina apostólica cristiana, usted que era un defensor de las sanas costumbres, del respeto, de la honra. Usted se debe cuidar. ¿Por qué? Y porque si usted no se cuida, un poco de levadura de ciertos iluminados que salieron de nosotros porque encontraron mayores y mejores interpretaciones, admítame el término, lo estoy diciendo con mucha ironía, No, porque eso no era tan así, esto era así, y acá, y si vos haces esto y aquello, vas a recibir esto. No, cuidado, permanezca firme en lo que usted aprendió. ¿Quién le persuadió a usted a salir de la verdad? ¿Quién le estorbó a usted que estaba corriendo tan bien la carrera de la fe? Esta persuasión, dijo Pablo en el versículo 8 de Gálatas 5, no proviene del que le llamó a usted. Usted se tiene que cuidar, yo me tengo que cuidar, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestras vestiduras. Nosotros somos semejantes a lámparas que deben alumbrar en los momentos más oscuros, como este que estamos viviendo en el medio de este mundo y en medio de este siglo XXI. Pero yo me dejo contaminar, uno viene y me dice una cosa, el otro viene y me dice otra, no, que no era tan así. ¿Sabe cuántos creyentes torcidos están en el infierno por haber malinterpretado la palabra, por haber dadole oído a maestros del engaño y de la persuasión? Cuidémonos. Si hay algo que usted no entiende, pídale a Dios sabiduría
entre en el secreto con Dios en la oración, lleve la palabra de Dios, las escrituras, y Dios no le va a dejar errar el camino, por más que usted no sea una persona muy de estudios o de capacidades académicas. Pero Dios no le va a dejar errar, porque Dios conoce su corazón. Pero si usted se deja leudar por leudar por aquel, no, que no es así, no, que podés tomar esto, que podés hacer aquello, que te podés, no, si esto no es nada. Cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura puede perjudicar tu familia, tu matrimonio. Cuidado, le hablo a las personas casadas, le hablo a la familia. Algunas veces decimos, no pasa nada, la gurizada nomás ahí, pero usted no está controlando a ellos. ¿Y qué pasa? Empieza a entrar un poco de levadura del pecado, del fermento del pecado, y comienza a perjudicar al resto de la masa. Resulta que después empiezan a salir palabras. ¿Y dónde aprendió esas palabras? Acá no la aprendió. ¿Y eso de dónde apareció? Eso no era de nosotros. ¿Y cómo está acá? Y empezamos a entrar con una cosa y otra, y cuando nos damos cuenta, nuestra masa familiar está contaminada por el leudo del pecado o la levadura del pecado, para más claridad. Cuidémonos, no dejemos que un poquito. No pasa nada, no pasa nada. No, si esto yo lo manejo, esto yo cuando digo lo corto. No, cuidado, porque el pecado es un poder que si nosotros le damos lugar, él empieza a contaminar y tomar todo el cuerpo y nos va a llevar a la destrucción. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte del pecado? ¿Y sabe cuál era el significado de esa palabra? Era que a los reos, una de las torturas que tenían los romanos era atarlo a un cadáver. Estamos hablando de cadáver que no tiene vida. Y aquella muerte comenzaba a matar las células vivas. Lo ataban y lo encadenaban y lo ponían juntos de tal manera que una tortura para que muera más pronto. Y así iba muriendo despacito. Así es el pecado. Es un poquito, no pasa nada. No, yo lo manejo. No, tenga cuidado. Algunas personas no se dan cuenta, un poquito de orgullo. Es la levadura que los lleva a elevarse y a inflarse como un globo y pensar que puede llevarse todo por delante. Y resulta que viene una simple pinchadura de una aguja y el globo da como 300.000 rebotes y termina allá abajo. Así es el orgullo. Entonces Dios no quiere esto, Dios quiere que nos cuidemos. Algunos somos orgullosos por nuestro apellido, por nuestra plata que manejamos, por los estudios académicos que hemos logrado, por la posición, porque nosotros vinimos de Europa, porque nosotros... No, cuidado, eso también es orgullo. Alguno tiene orgullo espiritual, no ora, no depende de Dios, entonces como no depende de Dios es orgulloso. No, si yo lo puedo manejar, yo sé predicar, yo sé cantar, yo sé hacer todo, no hace falta que yo esté ahí orando. Orgullo espiritual. Un poco de levadura leuda la masa. Así que cuidado. Este es un programa de advertencia donde estamos hablando, donde le estamos diciendo de parte de Dios, cuídese, cuide su casa. No permita que su casa sea contaminada por la levadura del pecado. Sus hijos, en lo posible y en lo que está a nuestro alcance, criarlos en el temor de Dios. Pero yo digo siempre, yo no le puedo imponer a mi hijo el temor de Dios si él no ve el temor de Dios en mi vida. Yo no le puedo imponer a mi hijo, tenés que orar, tenés que leer la palabra, tenés que ir al culto. No, yo no tengo que ser un militar para él. Él tiene que tomar ejemplo de papá. Papá va al culto, papá respeta al pastor, papá está con los hermanos, papá se junta a ensayar,
papá es fiel en esto, papá es fiel en el diezmo. Ahí sí, ellos mismos van a absorber el ejemplo y lo van a hacer. Y cuando yo tengo que tener una postura de que de cierta edad que ellos ya pueden salir y pueden relacionarse con otros, van a traer alguna levadura, algún fermento del pecado, pero ahí tengo que estar yo para cuidar. No, esto no es bueno, esto va a ser mal, esto va a perjudicar tu vida espiritual, esto nos va a llevar al fracaso. Como una vez leí un artículo donde las personas mayores, un viejito y una viejita, admítame el término, con mucho cariño lo digo, fueron a visitar a su hijo que estaba en la cárcel. Y el hombre con el bastoncito y la señora con el pañuelo en la cabeza, y apenas fueron llegando. La hora de la visita. Y el hijo que estaba del otro lado de la reja decía la frase ahí que pusieron para que yo leyera y ahora le esté transmitiendo a ustedes. Dice: si me hubieses advertido la primera vez que yo llevé un juguete ajeno a casa, yo no estaría acá, papá y mamá. Si ustedes me hubiesen corregido desde la primera vez, esto no estaría pasando de ustedes tener que venir a visitarme y encontrarme a mí privado de la libertad tras de una reja. Claro, entró el fermento de lo poquito. No es nada, es el juguete del vecino, déjale ahí nomás, no pasa nada. Ese de fulano, déjale, ¿no? Él no robó, él trajo nomás para estar acá con nosotros. Eso va a causar problemas, no ahora, en el futuro. Porque así se comienza, por pequeñas cosas. ¿Usted piensa que una persona honesta, que se crió, que le educaron con buenos principios, va a ir a robar un banco? No, para robar un banco yo creo que al salir de la casa, no importa la educación que haya recibido, se haya juntado con otros que no recibieron educación y que se criaron con el fermento del pecado para llegar a hacer eso. Y Dios no quiere esto para nosotros. Por eso dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidado, hoy estamos en tiempos muy peligrosos. Peligros hay de todas partes. Usted se descuida un poquito, no ora por tu hijo, no ora por tu hija que va a la escuela, de allá viene contaminado por algún fermento del pecado. Si vos no sentís llamarte ser una nena, podés ser un varón, y si vos no querés ser un varón, podés ser una nena. ¿Y por qué entró ese fermento del pecado? Porque nosotros dimos lugar y no hicimos nuestro devocional, nuestra oración, nuestra enseñanza de la palabra de Dios, llevarlo a la escuela dominical, enseñarle con nuestro ejemplo, para que ese poquito de levadura no tenga nada que ver con la masa buena que somos como familia cristiana, que servimos a Dios, que tenemos los principios de Dios incorporados en nosotros a través de la palabra. Porque predicamos más con el ejemplo que con las palabras. Si yo digo que amo a mi esposa y le maltrato, eso mis hijos están absorbiendo, mis hijos están mirando. Y mañana van a decir, por más que yo diga, no le maltrate a tu mujer, no le maltrate a tu señora. Va a decir, pero ¿qué me va a enseñar usted si toda la vida le maltrató a mamá? Toda la vida le levantaste el auto, todavía le pegaste. Porque todos los hijos ven. No dicen, no pasa nada. No, tenga cuidado. Porque predicamos más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. Vivamos la vida cristiana que agrade a Dios. Corramos la carrera de la fe, que nadie nos estorbe. Que nadie venga con doctrinas raras, contrarias. No es así. A vos te lavaron la cabeza, no, porque la asamblea, no. Usted aprendió, como usted aprendió, estaba corriendo bien. Y esa persuasión, esas palabras contrarias a lo que usted aprendió, no proviene de Dios, el que te llamó para esta salvación tan grande. Vamos a hablar la palabra como está escrita, como ella es. No podemos inclinarnos a la derecha y a la izquierda. El Señor le dijo a Josué:
nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque hay personas que le va todo mal, porque nunca meditaron en la palabra, nunca obedecieron a la palabra. Entonces dieron lugar al fermento del pecado, dieron lugar a cositas que fueron entrando. Parecía que no era nada. Así empieza. El pecado es un virus que se va insertando despacito, casi invisible, y cuando nos damos cuenta estamos todos enfermos. Estamos todos en otra, como decimos. ¿Quién nos estorbó a correr bien? Antes orábamos, ayunamos, leíamos la palabra, íbamos al culto, ensayábamos, cantábamos, la presencia de Dios se sentía, y ahora resulta que no, uno por acá y el otro por allá, y algunas veces ni se hablan los integrantes de la familia. Porque uno está con un móvil, el otro está con el otro no tiene tiempo ni de contarle lo que le pasa al otro, y nos olvidamos del altar familiar, de la oración. Usted piensa, la pandemia y todo esto que sucedió, que la iglesia misma no se podía reunir, era porque Dios permitió para que la iglesia también aprenda que hay un altar que se llama el altar familiar en la casa. Ahí donde tenemos que leer la palabra y estudiar la palabra y enseñarla a nuestros hijos y vivirla y practicarla, para que con el ejemplo podamos demostrar que Dios está con nosotros. Y las amistades que antes teníamos, al costado, al margen, como decimos, acérquese para hablarle de Cristo. Invítele a salir de eso. Dígale que en el Señor hay esperanza. Que no te ganen ellos a ti. Tú tienes que hacer que ellos se conviertan al Dios poderoso que usted sirve, y no usted convertirse o volver a aquella vieja vida del pasado. Porque no hay, ni hubo, ni va a haber ninguna clase de salida en ese tipo de vida que vivíamos antes de conocer a Cristo. A continuación, hay que tener mucho cuidado con los creyentes torcidos, que son como levaduras, porque ellos son tibios. A ellos no les gusta el fervor del Espíritu Santo. No, le duele la rodilla para orar. Pueden faltar a la semana de oración, pueden faltar a cualquier lado que los involucre a arrimarse a Dios. Pero para los cumpleaños no están enfermos, para esto, para la fiesta no están enfermos, para nada de lo otro están enfermos. Están bien sanitos, y mire, algunos se va medio rengueando, pero se va. Pero no puedo ir a la iglesia porque me duele la pierna, me duele la espalda. Cuidado con esos creyentes tibios. Porque usted sabe que dos cosas, pero yo me inclino más por una, son los tibios. Un día estuvieron bien fervientes sirviendo al Señor, y se enfriaron porque se alejaron del fuego y se volvieron tibios. Y a los tibios, dice la Biblia, el Señor los va a vomitar de su boca. O sea que los tibios no van a permanecer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor lo va a sacar para afuera. Cuidado con los tibios. Cuidado con lo que te dicen, no es tan necesario consagrarse tanto. No es tan necesario ser fanático. Uy, qué fanático, re fanático. No, cuidado. Usted manténgase ferviente sirviendo al Señor. Arrímese al fuego de Dios, para que el fuego de Dios te dé calor y te dé vida, y te mantenga iluminado en el fuego del altar de Dios. Los bichos, aún del monte, simbolizado este mundo, no se van a acercar a tu vida, porque ellos tienen miedo al fuego. El fuego va a hacer que estos sean persuadidos a alejarse. Pero no sea tibio, ni se deje contaminar por los tibios, porque los tibios te van a decir, no pasa nada, un poquito, y cuando usted se dé cuenta, usted va a estar igual que ellos o peor. Aléjese de los creyentes torcidos, murmuradores, desobedientes, inestables. Que a todo le encuentran algo.
Uy, ¿cómo se vino el hermano Juan Pablo? Me vine porque Dios me mandó a hablar esta palabra. Aléjese de los que murmuran. Los murmuradores, dijo Darío Sala, a los murmuradores y a los chismosos habría que colgarlos por la lengua y a los que escuchan por la oreja. Tenga cuidado. Mire que el campamento de Israel se tuvo que detener 7 días por causa de María, que murmuró de su hermano Moisés y quedó blanca de lepra. Tuvieron que esperarle que ella, apartada, termine el proceso del aislamiento y se reincorpore nuevamente al campamento para seguir viajando. La murmuración detiene la obra de Dios. No se junte con personas murmuradoras. Acérquese con personas que hablen de Dios, de las cosas de Dios, de la misión, de qué podemos hacer para extender la obra de Dios, cómo podemos trabajar mejor, vamos a ser compañeros, pero no, aléjese de los murmuradores, de los tibios, de los desobedientes. No, porque no es tan así, no, vos estás obedeciendo porque vos seguramente, no, yo estoy obedeciendo porque quiero ir en el cielo. Y usted para entrar en el cielo y yo para entrar en el cielo tenemos que obedecer la palabra de Dios. A nuestros pastores, acá dice, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta por nosotros. Así que tengo que obedecer a mi pastor. Y seguramente no me va a llevar por el mal camino, me va a decir esto es así, vamos a consagrarnos a Dios, vamos a orar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y ahí estamos yendo, obedeciendo al Señor a través de su siervo. Uno dice, no, yo no quiero escuchar al pastor, yo quiero que Dios me hable. Pero Dios te habla por la palabra. Y Dios te habla por su siervo. Y si lo que dice tu pastor está en la palabra, es Dios hablando contigo. Lo que pasa es que algunas veces nosotros, no, yo quiero un tracto directo con Dios. Pero ¿quién soy yo para sugerir esto? Si Dios, su ley, lo que Él estableció no lo puede cambiar porque a mí se me ocurre. Esas son leyes inalterables, cosas que ya permanecen desde tiempos inmemorables y quién sabe, yo voy a morir y mi generación y va a seguir, porque lo de Dios permanece para siempre. Y tampoco se junte con creyentes torcidos que son inestables. Hoy están acá, mañana allá, pasado en el otro lado. Son hojas otoñales, dice el apóstol Judas, llevado por cualquier viento para cualquier lado. Usted y yo tenemos que permanecer. Pase el día, la hora, los meses, los años, permanezca. Esté prendido en Cristo. Esté agarrado del Señor. No sea una persona inestable. Hoy está fervoroso. Algunos son inestables por su estado de ánimo. Hoy están contentos, tocan el cielo con la mano y mañana están desanimados porque el azúcar y la glucosa está baja. Ya no quieren servir más a Dios, no, ya se van para abajo, no, nadie me quiere. No, necesitamos ser estables, firmes. No importa nuestro estado de ánimo, sirviendo al Señor todos los días, ser consciente de esta gran salvación que el Señor nos ha dado. Estos creyentes torcidos dejan sus lugares, cambian mucho de iglesia y faltan demasiado a los servicios. No aprenden nada. Y ahora no, ahora... No, hoy, ¿qué culto es hoy? ¿De oración? No, ahí hablan, no, yo voy a otro culto, donde se aplaude, donde se canta, donde puedo expresarme. Que el Señor nos guarde, hermano, que el Señor nos ayude. En conclusión, estas levaduras enriedan, causan divisiones, son calumniadores de la masa y de los buenos principios y son también personas desafiadoras. Si Dios tiene que hablar conmigo, que hable. Cuidado.
Cuidado, porque Dios es paciente, Dios es amor, pero su palabra dice también que Él es fuego consumidor. No juguemos con Dios, tomemos seriamente las cosas de Dios, tomemos seriamente nuestros compromisos familiares, nuestra responsabilidad, los que somos casados como cónyuges, tomemos en serio los principios de fidelidad, de acuerdo, de paz, de armonía. Cumplamos con esto y va a ir todo bien porque la presencia de Dios va a estar con nosotros. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracia. He hablado tu palabra una vez más, como tantas veces tú me has permitido, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy. Ayúdame a correr la carrera de la fe que tengo por delante. Que nadie me estorbe de este buen correr en esta carrera. Porque si alguien lo hace, esa persuasión de parte de ellos no proviene de ti, Señor. Tú me mandaste a correr la carrera, a esforzarme, a llegar a la meta, llegar hasta el final, Señor. Porque recompensa y galardones para los que llegan hasta el fin. Gracias, ayúdame a mí y a mis hermanos que me están escuchando. Tu iglesia, hombres y mujeres, sabe tú de cuántos lugares escucharon esta palabra. No permitas que la levadura del pecado, sea poco, nos contamine. Y por ello sufra una contaminación la familia, la iglesia, los hermanos, el ministerio, la vida espiritual de los que están yendo bien en tus caminos. Gracias, Padre. Yo le he hablado tu palabra y ahora el proceso comienza, o la obra del Espíritu Santo para sellar esta palabra en los corazones. Gracias te doy. Yo soy tu siervo y yo creo en lo que he predicado. Y ayúdame a vivir lo que predico, para que sea efectiva la enseñanza y la predicación a través de estos medios. Padre, ayúdanos, guárdanos de los que nos quieren llevar por otro lado, los que nos quieren insertar, Señor, levaduras de tibieza, de falta de responsabilidad, de inestabilidad, Señor, espiritual. Personas que son murmuradoras, que nunca están de acuerdo. Personas, Señor, que nos quieren sacar porque desafían el buen orden que tú estableciste. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a velar por esta masa espiritual que es la iglesia. Y no permita ningún fermento del pecado, ninguna cosa del mundo que quiera estorbar el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con la salud espiritual que tú nos has dado. Gracias te doy. La gloria y la honra te pertenece. Te agradecemos, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo. En el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.